Soy Elena, y mi propio hijo, con una frialdad que todavía me hiela los huesos, me entregó un boleto de autobús, solo de ida, para que me fuera de la casa que yo misma construí ladrillo a ladrillo con su padre. En ese preciso instante, sentí cómo 76 años de amor, de sacrificios y de recuerdos se convertían en un puñado de cenizas en mis manos. Fue el silencio más ruidoso que he escuchado en toda mi vida. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un estorbo en tu propio hogar, en el lugar donde creíste que estarías a salvo para siempre? Antes de contarte qué hice con ese boleto de autobús, ese pedazo de papel que representaba el fin de mi vida como la conocía, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal. Confía en mí. No querrás perderte lo que sucede cuando una madre, a la que le han quitado todo, decide que ya no tiene absolutamente nada que perder, y que la dignidad es lo único que le queda por defender. Mi historia no es de lágrimas, es de fortaleza, y quiero que la escuches hasta el final. Todo comenzó de una manera tan inocente, tan llena de falsas promesas. Cuando mi esposo Roberto falleció, la casa en nuestro tranquilo suburbio de San Antonio se sintió inmensa y vacía. El eco de mis propios pasos era una tortura. Por eso, cuando mi hijo Javier y su esposa, Sofía, me propusieron mudarse conmigo para cuidarme y hacerme compañía, sentí un alivio inmenso. Pensé que era una bendición, una señal de que no iba a pasar mis últimos años en soledad. Qué equivocada estaba. Creí que traían consuelo, pero lo que realmente trajeron fue el comienzo de mi fin en mi propio santuario. Al principio, todo eran sonrisas y atenciones. Me ayudaban con las compras, se sentaban a conversar conmigo en el porche, pero poco a poco, esa fachada se fue desmoronando. La palabra cuidado empezó a sonar más como control. Sofía, con una dulzura venenosa, comenzó a sugerir cambios. Mamá Elena, este sofá ya está muy viejito, ¿no crees? Podríamos poner uno más moderno. Y así, mis muebles, los que Roberto y yo elegimos con tanta ilusión, empezaron a desaparecer uno por uno, reemplazados por objetos fríos y sin alma que no contaban ninguna historia, al menos no la mía. Pronto, el control se extendió a mis finanzas. Javier me convenció de que lo hiciera cotitular de mi cuenta de ahorros, la que guardaba el trabajo de toda una vida junto a mi esposo. Es para facilitar las cosas, mamá. Así podemos pagar las cuentas y hacer las compras por ti sin molestarte. Confié en él, en mi único hijo. Le di acceso a todo, pensando que lo hacía por mi bien. No tardé en darme cuenta de que las cuentas que pagaban incluían ropa de diseñador para Sofía y cenas en restaurantes carísimos a los que yo nunca era invitada. Me sentía como un cajero automático viviente, una fuente de dinero que se agotaba lentamente. El golpe más visible, la primera bofetada de realidad, fue cuando vi aquel Mercedes-Benz reluciente estacionado en mi cochera. Un carro de lujo, de un color plateado tan brillante que parecía burlarse de la pintura desgastada de mi casa. Lo habían comprado con mi dinero, con los ahorros que Roberto y yo juntamos para nuestra vejez, para emergencias. Cuando les pregunté, Javier ni siquiera me miró a los ojos. Es una inversión, mamá. Necesitamos un carro seguro para movernos. ¿Seguro para qué? ¿Para ir a gastar más de mi dinero mientras yo me quedaba encerrada, viendo cómo mi mundo se encogía? Detrás de cada decisión de Sofía, sentía la sombra de su madre, Isabel, una mujer autoritaria, con una mirada calculadora que me atravesaba cada vez que venía de visita. Se paseaba por mi casa como si ya fuera suya, tocando mis cosas con desdén. La escuchaba susurrarle a su hija en la cocina, frases como, «Tienes que asegurarte un buen futuro, y una mujer como tú merece más que esto». Isabel estaba envenenando la mente de Sofía, y, a través de ella, la de mi hijo. Estaba orquestando mi desplazamiento, convirtiéndome en una pieza de mobiliario viejo y obsoleto a punto de ser desechado. Pero la humillación más profunda, la que me rompió el corazón de una forma irreparable, fue cuando desaparecieron las fotografías. Un día, entré a la sala y las paredes estaban desnudas. Mi foto de bodas con Roberto,
Las imágenes de Javier de niño dando sus primeros pasos, los retratos de mis padres, todo había sido arrancado. En su lugar, Sofía había colgado unos cuadros abstractos, sin vida. Cuando le pregunté con la voz temblorosa dónde estaban mis recuerdos, me respondió con indiferencia: «Estaban muy viejos, Elena. Daban un aspecto anticuado a la casa. Los guardé en una caja en el ático. Me habían borrado. Ya no era solo una extraña, era un fantasma». Los días se convirtieron en un largo y silencioso tormento. Las cenas eran un suplicio. Se sentaban a la mesa que mi esposo había construido. Comían la comida que a menudo se compraba con mi pensión, y hablaban de sus planes, de sus viajes, de sus amigos, como si yo no estuviera allí. A veces, intentaba decir algo, ofrecer una opinión, pero mis palabras se perdían en el aire, ignoradas. Me levantaba de la mesa sintiendo un nudo en el estómago, no por hambre, sino por la soledad aplastante de estar rodeada de mi propia familia. Estaba viva, pero ellos ya me habían enterrado en vida dentro de las paredes de mi hogar. Una tarde, con el pretexto de buscar un viejo álbum de recortes, subí al ático. El aire era pesado, olía a polvo y a tiempo detenido. Y allí, en un rincón, vi la caja. Era una simple caja de cartón, pero para mí era un ataúd. Dentro estaban mis fotos, mis recuerdos, apilados sin cuidado. La foto de mi boda con Roberto estaba encima. Su rostro sonriente me miraba desde detrás de un plástico arrugado. Lo sentí como una profanación. No solo me habían borrado de las paredes de mi casa, me habían archivado, me habían metido en una caja para que me olvidaran, para que me pudriera lentamente junto con las cosas que ya no servían. Me senté en el suelo polvoriento y lloré en silencio, abrazando esa caja como si fuera lo último que me quedaba de mi propia vida. Luego vino el ataque a mi jardín. El pequeño jardín trasero era mi santuario, el lugar donde Roberto había plantado rosales para mí en cada aniversario. Cada rosa tenía una historia. Un día, encontré a Sofía afuera con un hombre que llevaba una cinta métrica. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me explicó su gran idea: arrancar todo, poner una cubierta de concreto y construir una moderna área de barbacoa con luces empotradas. Será mucho más funcional, Elena. Las flores solo traen bichos y requieren mucho trabajo. Sentí que el aire me faltaba. No eran solo flores, era el último vestigio vivo de mi esposo, el último lugar donde sentía su presencia. Querían pavimentar sobre su memoria para poder hacer sus fiestas. La cuestión del dinero se volvió cada vez más descarada. Un día, revisando el correo, abrí por error un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que Javier había sacado como extensión de la mía. Mis ojos no daban crédito a lo que veían. Cifras exorbitantes gastadas en tiendas de lujo en el centro comercial La Cantera, cenas en restaurantes de los que solo había oído hablar en la televisión, y un cargo recurrente para un club de golf exclusivo. Se me revolvió el estómago. Era mi dinero, el dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado centavo a centavo, trabajando sin descanso, privándonos de lujos para tener una vejez tranquila. Y ellos lo estaban quemando en caprichos, sin el más mínimo remordimiento, mientras a mí me decían que teníamos que ajustar el presupuesto para la casa. Cuando intenté hablar con Javier, mostrándole el estado de cuenta con manos temblorosas, su reacción me congeló el alma. No hubo disculpas, ni siquiera vergüenza. Me miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos, los mismos ojos de mi niño. Mamá, no entiendes cómo funciona el mundo ahora. Hay que mantener una imagen, hacer contactos. Esto es una inversión en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Y dónde quedaba yo en ese futuro? ¿Dónde quedaba el respeto por el sudor de su padre? Me arrebató el papel de las manos y lo rompió en pedacitos. No te preocupes por estas cosas. Nosotros nos encargamos, dijo, dándome la espalda y poniendo fin a la conversación. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo. La presencia de Isabel, la madre de Sofía, se hizo constante. Venía a la casa casi todos los días. No como una visita, sino como una supervisora. Se paseaba por las habitaciones con aire de dueña,
criticando la decoración, sugiriendo cambios, siempre en susurros con su hija. Su mirada sobre mí era una mezcla de lástima y desprecio. Me trataba como si fuera una empleada doméstica un poco lenta, o peor, un mueble viejo que estorbaba. Era evidente que ella era la mente maestra detrás de todo. Estaba dirigiendo la toma de mi hogar, usando a su hija como peón y a mi hijo como el tonto útil que le abría las puertas de mi vida para que ella pudiera saquearla. Una noche, no podía dormir, y bajé a la cocina por un vaso de agua. La puerta del patio estaba entreabierta y escuché sus voces. Eran Sofía e Isabel, sentadas afuera en la oscuridad. «Tienes que ser más firme, hija», decía Isabel. «Esa casa vale una fortuna. No podemos dejar que ella decida nada. A su edad, ¿qué más necesita? Ya vivió su vida. Ahora es tu turno». Sofía respondió algo en voz baja, pero la siguiente frase de su madre resonó en el silencio de la noche como un disparo. «Pronto resolveremos el problema de forma definitiva. Javier ya está de acuerdo». Me retiré a mi cuarto sin hacer ruido, con el corazón latiendo desbocado. Ya no era una cuestión de control, era una conspiración para deshacerse de mí. Los pequeños actos de crueldad se volvieron cotidianos. Si estaba viendo mi programa favorito en la televisión, llegaban y cambiaban el canal sin preguntar. Empezaron a cocinar comidas picantes que sabían que mi estómago no toleraba, dejándome con la opción de comer pan o no comer nada. La calefacción en invierno siempre estaba demasiado baja para mis viejos huesos, y en verano, el aire acondicionado era un congelador. Cada vez que intentaba quejarme, me trataban como a una niña caprichosa. «Ay, mamá, siempre te quejas de todo». Me estaban desgastando a propósito, haciéndome la vida tan miserable que, supongo, esperaban que yo misma decidiera irme o, simplemente, dejara de existir. Un día, Sofía entró en mi dormitorio sin tocar. Yo estaba sentada en la cama, mirando el viejo reloj Rolex de Roberto que guardaba en mi mesita de noche. Era lo más valioso que él me había dejado, no por su precio, sino porque su corazón había latido junto a ese reloj durante más de 40 años. Sofía lo miró con codicia. «Sabes, Elena, ese reloj es muy anticuado. Nadie usa de esos ya. Podríamos venderlo y con ese dinero remodelar por completo la cocina. Sería una cocina de revista». La forma en que dijo «venderlo» me provocó una náusea. Quería convertir el último recuerdo tangible del amor de mi vida en encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. La gota que casi derrama el vaso fue cuando anunciaron que iban a dar una gran fiesta para celebrar el nuevo comienzo de la casa. Invitaron a todos sus amigos, gente rica y pretenciosa que yo no conocía. Cuando pregunté tímidamente sobre los preparativos, Sofía me dijo con una sonrisa condescendiente: «No te preocupes por nada, Elena. De hecho, sería mejor si esa noche te quedas tranquila en tu cuarto. Habrá mucho ruido y gente. No queremos que te sientas abrumada». Me estaban pidiendo que me escondiera, que me encerrara como una prisionera en mi propia casa, mientras ellos presumían de ella, de mi hogar, como si fuera un trofeo que habían ganado. La humillación era un veneno lento que me consumía por dentro. Me sentía completamente sola, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada mañana abría los ojos con una sensación de pavor, preguntándome qué nueva ofensa me depararía el día. Había perdido mi voz, mis recuerdos, mi dignidad. Miraba mi reflejo en el espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Era una sombra, una cáscara vacía esperando el golpe final. Y ese golpe, aunque yo no lo sabía, estaba a punto de llegar, en una cena que se sentía extrañamente silenciosa, como la calma que precede a la tormenta más devastadora. Esa noche, la mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que yo solo usaba en Navidad. Isabel estaba allí, vestida como si fuera a una gala, con una sonrisa triunfante en el rostro. Javier y Sofía actuaban con una amabilidad forzada, casi teatral, que me puso los pelos de punta. Me sirvieron mi plato favorito, algo que no hacían en meses. El ambiente era denso, cargado de una tensión palpable. Yo comía en silencio, observándolos. Sabía que algo estaba a punto de suceder.
Sentía en mis huesos que esa cena no era una tregua, sino el preludio de mi ejecución. Y no me equivoqué. Era el principio del fin. O quizás, el comienzo de mi verdadera liberación, después de los postres, que no probé porque se me había hecho un nudo en la garganta. Javier carraspeó. El sonido cortó el silencio tenso de la habitación. Sofía dejó su copa de vino sobre la mesa con un cuidado exagerado y cruzó las manos sobre su regazo. Isabel, por su parte, me observaba con una sonrisa diminuta, casi imperceptible, la sonrisa de un depredador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. Yo sentí un frío recorrer mi espalda, un presentimiento oscuro que me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sabía que el momento había llegado, que la farsa de la cena familiar había terminado, y que ahora venía el verdadero propósito de aquella reunión. Javier metió la mano en el bolsillo interior de su saco, un saco caro que seguramente había pagado con mi dinero, y sacó un sobre blanco y delgado. No dijo nada. Simplemente lo deslizó sobre la superficie pulida de la mesa de caoba, la misma mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades. El sobre se detuvo justo frente a mi plato. Mis manos, que descansaban a los lados, se sintieron pesadas como el plomo. No quería tocarlo. No quería saber qué había dentro. Aunque una parte de mí, la parte que había estado observando y sufriendo en silencio durante meses, ya lo sabía. Era el veredicto final. La sentencia que habían estado preparando con tanto esmero. Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando un rastro del niño que había criado, del joven al que le había enseñado a andar en bicicleta y a ser un hombre de bien. Pero no encontré nada. Su mirada era esquiva, vacía de cualquier emoción que no fuera una fría determinación. «Mamá», empezó, y su voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Sofía y yo hemos estado pensando mucho en ti, en tu bienestar». Cada palabra era una mentira cuidadosamente ensayada. El bienestar del que hablaba sonaba a destierro, a exilio. La palabra «mamá» salió de sus labios sin ningún rastro de cariño. Era solo una formalidad, una palabra hueca antes de dar el golpe de gracia. Con dedos que de repente se sentían torpes y viejos, abrí el sobre. Dentro no había una carta ni una tarjeta. Solo había un boleto de autobús. Un simple, vulgar y barato boleto de autobús. Mis ojos leyeron el destino impreso en el papel. Terlingua, un pueblo casi fantasma en el desierto del oeste de Texas, a cientos de millas de todo lo que conocía. Y debajo, en letras pequeñas pero crueles, estaba la confirmación de mi destierro. Solo ida. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones de golpe. No era una sugerencia. No era una opción. Era una orden de deportación de mi propia vida, de mi propio hogar. Era la culminación de todos los desprecios, de todas las humillaciones. Levanté la vista del pedazo de papel, sintiendo cómo el mundo se desdibujaba a mi alrededor. Miré a Sofía, que ahora tenía una expresión de falsa compasión en su rostro. «Es por tu bien, Elena», dijo con una voz melosa que me revolvió el estómago. «Es un lugar muy tranquilo, con aire puro. Podrás descansar. Aquí en la ciudad hay demasiado ajetreo para una persona de tu edad. Hemos arreglado todo para que te quedes en una pequeña residencia para mayores. Estarás bien atendida». Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. Me estaban enviando a morir sola, lejos de todo y de todos, para que ellos pudieran disfrutar de mi casa sin la molestia de mi presencia. Pero la puñalada final, la que atravesó mi corazón y lo hizo pedazos, no vino de mi hijo ni de su esposa. Vino de Isabel. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos enjollados en la mesa, y me miró directamente a los ojos con una expresión de triunfo absoluto. Su voz, cargada de veneno y desprecio, resonó en el comedor. «Yo crié a una princesa para tu hijo, Elena. Una mujer como Sofía merece una vida de lujos, no cuidar a una anciana. Esta casa, con todo lo que tiene, es nuestra ahora. Considéralo una compensación justa por todos nuestros sacrificios». Esa frase, compensación justa,
fue lo que finalmente rompió algo dentro de mí. En ese instante, sentí cómo el último hilo de amor maternal que me unía a Javier se partía en dos. Se desvaneció, se convirtió en cenizas y se lo llevó un viento helado que soplaba dentro de mi alma. El dolor fue tan agudo, tan físico, que me quedé sin aliento. No era tristeza, era algo mucho más profundo y desolador. Un vacío absoluto. El niño al que le di la vida me estaba cambiando por una casa, por un coche de lujo, por una vida de apariencias dictada por su suegra. Me había convertido en el precio a pagar por su ambición, en un objeto del que había que deshacerse para hacer espacio para cosas nuevas y brillantes. No lloré, no grité, no les di esa satisfacción. Me quedé mirándolos, a los tres, con sus rostros expectantes, esperando mi reacción, mis lágrimas, mis súplicas. Vi la codicia en los ojos de Isabel, la debilidad en los de mi hijo y la cruel indiferencia en los de Sofía. Estaban sentados a la mesa que mi esposo construyó, en la casa que levantamos con nuestras propias manos, planeando mi desaparición como si estuvieran discutiendo la compra de un nuevo electrodoméstico. En ese momento, comprendí que ya no eran mi familia. Eran extraños, invasores que habían ocupado no solo mi hogar, sino también el corazón de mi hijo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Ellos esperaban mi colapso, pero no llegó. En su lugar, una calma extraña, una claridad gélida, se apoderó de mí. El dolor se transformó en algo diferente, algo duro y afilado como el acero. Era la certeza de que me habían quitado todo, excepto una cosa, mi dignidad. Y si eso era lo último que me quedaba, lo iba a defender con la fuerza de los 76 años que ellos habían intentado borrar. Mi mente, que durante meses había estado nublada por la pena y la confusión, de repente se volvió lúcida. Ya no era una víctima. Era una mujer a la que habían empujado al borde del abismo y que, en lugar de saltar, había decidido aprender a volar. Lentamente, con una calma que los desconcertó visiblemente, recogí el boleto de autobús de la mesa. Mis dedos lo sujetaron con firmeza. No temblaban. Miré el papel. Luego levanté la vista y los observé a los tres, uno por uno, grabando sus rostros en mi memoria. No dije una sola palabra. El silencio era mi única arma, mi única respuesta. Me levanté de la silla, dejando mi cena a medio comer. El aroma de la comida que me habían preparado como a un condenado a muerte, de repente me pareció nauseabundo. Sin mirar atrás, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No sabían que no me dirigía a empacar una maleta, sino a firmar su propia sentencia. Una vez en mi cuarto, cerré la puerta con suavidad. No la azoté. El ruido habría sido una señal de debilidad, de la histeria que ellos esperaban. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama en la que había dormido junto a Roberto durante casi 50 años, y sostuve el boleto de autobús en mis manos. Lo miré bajo la luz tenue de la lámpara. No sentía ganas de llorar. El dolor había sido tan inmenso que había quemado todas mis lágrimas, dejando solo un desierto helado en mi pecho. En ese silencio, en esa soledad, me di cuenta de que el amor que sentía por mi hijo, ese lazo que creía indestructible, se había evaporado. Ya no quedaba nada, solo una extraña y aterradora calma, la calma de quien lo ha perdido todo. Y, por lo tanto, ya no tiene nada que temer. Me levanté y caminé hacia el viejo baúl de cedro al pie de mi cama. Lo abrí y el aroma a madera y a tiempo me envolvió. De allí saqué una pequeña caja de metal donde Roberto guardaba los papeles importantes. Dentro, junto al título de propiedad de la casa, encontré una vieja foto de nosotros dos, jóvenes, poniendo el primer ladrillo. Recordé sus palabras, dichas con una sonrisa mientras se limpiaba el sudor de la frente. Elena, mi amor, los muros se pueden caer, las modas pueden cambiar, pero la tierra permanece. El verdadero valor está siempre en la tierra que pisamos. En ese momento, sus palabras resonaron en mi cabeza no como un recuerdo, sino como una instrucción, como un testamento.
La casa eran solo ladrillos y cemento. El verdadero legado era la tierra, y esa tierra era mía. Con una determinación que no sabía que poseía, busqué en la guía telefónica. Mis dedos no temblaron al pasar las páginas amarillentas. Encontré lo que buscaba bajo la sección de demoliciones. Marqué el número. Eran casi las 10 de la noche, pero para mi sorpresa, un hombre con voz cansada contestó. Le expliqué lo que necesitaba con una voz firme y clara. Necesito que la casa sea demolida. Mañana por la mañana, a primera hora. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El hombre debió pensar que estaba loca. Señora, eso es inusual y muy caro. Le dije que el dinero no era un problema, que le pagaría el doble de su tarifa de emergencia. Le di la dirección y mi número de tarjeta de crédito, la única cuenta que Javier aún no controlaba. Antes de colgar, me aseguró que un equipo estaría allí al amanecer. Colgué el teléfono y me sentí ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba cargando durante meses. Subí al ático sin hacer ruido. No encendí la luz. La luna que se filtraba por la pequeña ventana era suficiente. Encontré la caja de cartón donde Sofía había desterrado mis recuerdos. La abracé contra mi pecho y la bajé a mi habitación. Con cuidado, saqué cada fotografía, limpiando el polvo de los marcos. Luego, abrí mi joyero, tomé mi anillo de bodas, el reloj Rolex de Roberto y un par de aretes que me regaló mi madre. Guardé todo, junto con las fotos y algunos documentos importantes, en una pequeña maleta de mano. No necesitaba nada más. El resto eran solo cosas, objetos sin alma que ellos podían quedarse, o más bien, que se convertirían en polvo. Hice una última caminata por la casa. Cada paso era un eco de una vida que ya no existía. Pasé mis dedos por la marca en el marco de la puerta de la cocina, donde medíamos la altura de Javier cada año. Me detuve en el umbral de la sala, imaginando a Roberto sentado en su sillón, leyéndome el periódico en voz alta. Miré por la ventana hacia el jardín, hacia sus rosales que pronto serían cubiertos de cemento. No sentí tristeza, sino una profunda gratitud por los años felices que esas paredes habían presenciado. Estaba despidiéndome, no de mi hogar, sino de un mausoleo. La casa ya había muerto cuando ellos le arrancaron el alma. Yo solo iba a encargarme del entierro. Era un acto de piedad, no de venganza. A las 4 de la mañana, cuando la oscuridad era más profunda, llamé a un taxi. No quise molestar a ningún amigo. No quise dar explicaciones. Cuando el coche llegó, salí por la puerta trasera, la que daba al jardín. Cerré la puerta sin llave. Ya no había nada que proteger. Me senté en el asiento trasero del taxi con mi pequeña maleta en el regazo y le di al conductor la dirección de un modesto hotel en el centro de la ciudad. Mientras el coche se alejaba, no miré hacia atrás. No quería que mi última imagen de la casa fuera una de abandono en la oscuridad. Quería recordarla como era, llena de luz y de risas. En ese momento, no era una anciana desterrada. Era una mujer libre, conduciendo hacia un amanecer que yo misma había diseñado. En la impersonal habitación del hotel, no intenté dormir. Me senté en el sillón junto a la ventana y observé cómo la ciudad comenzaba a despertar. Las luces de los coches dibujaban líneas en la calle mojada por el rocío. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en meses, no sentía miedo de lo que me depararía el día. Yo tenía el control. Había tomado la decisión más drástica de mi vida, pero también la más honesta. Estaba honrando a mi esposo, me estaba honrando a mí misma. La casa era un símbolo de nuestro amor y nuestro trabajo, y no iba a permitir que se convirtiera en un trofeo para su codicia. Si no podía ser un hogar lleno de amor, entonces no sería nada en absoluto. Al amanecer, después de una ducha caliente y un café cargado, tomé otro taxi. Esta vez, le pedí que me llevara a un pequeño restaurante a un par de cuadras de mi antigua calle. Desde una mesa junto a la ventana, tenía una vista parcial, lo suficiente para saber cuándo llegaran. Pedí un desayuno completo, algo que no hacía en años. Comí despacio, saboreando cada bocado. Y entonces, lo vi. Un camión enorme,
seguido de una excavadora, dobló la esquina y se dirigió lentamente hacia mi casa. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de pavor y exaltación. Era real. Estaba sucediendo. El final de una era y el comienzo de mi nueva vida estaban a punto de colisionar en una nube de polvo y escombros. El ruido sordo del motor de la excavadora llegó hasta mí, una vibración que sentí en la taza de café que sostenía. Vi a los hombres con cascos amarillos moverse por la propiedad, preparando todo. No podía ver la casa directamente, pero podía imaginarlo. El primer golpe, el crujido de la madera, el estallido del vidrio. Cada sonido era a la vez una puñalada y una liberación. Cerré los ojos por un instante y recordé la cara de Isabel, su sonrisa de triunfo. Recordé la mirada vacía de mi hijo y supe, sin la menor duda, que estaba haciendo lo correcto. No estaban destruyendo mi hogar, estaban demoliendo su monumento a la avaricia. Yo solo les había ahorrado el trabajo de hacerlo ellos mismos, poco a poco. Saqué el boleto de autobús de mi bolso. El papel se sentía frágil, insignificante. Lo puse sobre la mesa y, con el bolígrafo que la camarera me había dejado con la cuenta, le di la vuelta. La parte de atrás estaba en blanco, un lienzo esperando su mensaje. Con una caligrafía firme, que no delataba la tormenta de emociones que había vivido, escribí unas pocas palabras. No eran palabras de odio ni de rencor. Eran palabras de verdad, la única verdad que importaba ahora. Guardé el bolígrafo, doblé el boleto con cuidado y lo metí de nuevo en mi bolso. Ahora solo quedaba esperar. Sabía que no tardarían en llegar, con su champán y sus sonrisas falsas, listos para reclamar su premio. Y yo estaría allí, a la distancia, para presenciar el momento en que descubrieran que su reino era solo un montón de ruinas. El polvo apenas comenzaba a asentarse, como un velo de luto sobre los escombros de mi vida. Desde mi mesa en el pequeño restaurante, con una taza de café ya fría entre las manos, vi cómo se acercaba por la calle. Era el Mercedes-Benz, una bestia metálica y reluciente que parecía obscenamente fuera de lugar en medio de la tranquila mañana del vecindario. Se movía con la arrogancia de quienes se creen dueños del mundo, sin saber que el pequeño reino que venían a reclamar ya no existía. Mi corazón no se aceleró. Solo observé, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Sentí una calma gélida, la calma de la tierra arrasada después de un incendio. El fuego había pasado, y yo, de alguna manera, había sobrevivido. Desde mi mesa, los vi bajar del coche. Sofía llevaba un vestido de seda color champán, irónicamente, y unos tacones que se hundirían en el césped. Isabel, a su lado, parecía una reina inspeccionando su nueva conquista, con sus joyas brillando bajo el sol de la mañana. Y Javier, mi hijo, salió con una botella de champán caro en una mano y una sonrisa de suficiencia en el rostro. Dieron unos pasos y se detuvieron en seco. Pude ver la incredulidad en sus posturas. Primero, una arruga de confusión en la frente de Javier. Luego, la sonrisa de Sofía se congeló y se desvaneció. Isabel fue la última en reaccionar. Su rostro, siempre una máscara de control y superioridad, se contrajo en una mueca de puro desconcierto. Debieron pensar que se habían equivocado de calle, que era una pesadilla. Pero no, no era una pesadilla. Era la cruda realidad que yo les había preparado. La mandíbula de Sofía se desencajó visiblemente, y se llevó una mano a la boca, un gesto casi cómico en su dramatismo. Vi cómo el rostro de Isabel pasaba del desconcierto a una furia contenida, sus ojos oscuros escaneando el montón de ladrillos rotos, madera astillada y hierros retorcidos que una vez fueron mi hogar. Pero fue la expresión de Javier la que se grabó en mi memoria. Su cara se vació de todo color, de toda arrogancia. Se quedó pálido, como un fantasma, mirando el vacío donde se suponía que debía estar la casa de su infancia, el premio por el que me había vendido. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El silencio de su shock fue casi tan ruidoso como las excavadoras de hacía unas horas. De repente, como si despertara de un trance, Javier corrió hacia lo que quedaba de la entrada. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritaba,
su voz quebrada por el pánico. Buscaba entre los escombros, como si yo pudiera estar atrapada debajo. ¡Qué ironía! Me buscaba ahora, cuando durante meses me había tratado como si fuera invisible. Sofía se quedó paralizada junto al coche, sus zapatos de diseñador anclados al asfalto, incapaz de procesar la escena. Isabel, por otro lado, caminó lentamente hacia el desastre, su cuerpo rígido de ira. Yo no sentí nada, ni una punzada de lástima. El hijo que gritaba mi nombre ya no era mi hijo. Era solo el eco de un hombre que había perdido su brújula moral por completo, y ahora estaba perdido en un desierto de su propia creación. Caminaban como sonámbulos entre las ruinas, tropezando con los restos de lo que habían codiciado. Vi a Javier levantar un trozo de una de las vigas del porche, la que su padre había tallado con nuestras iniciales, y dejarla caer como si le quemara. Sofía finalmente se movió, caminando con cuidado entre los escombros, su vestido de seda rozando el polvo y la suciedad. Isabel se detuvo frente a lo que había sido el jardín, donde mis rosales, los de Roberto, ahora eran solo un montón de tierra removida y ramas rotas. La botella de champán, que todavía sostenía en su mano como un cetro inútil, se le resbaló de los dedos. El sonido del vidrio, al romperse contra un trozo de concreto, fue el único brindis que hubo esa mañana. Un brindis por sus sueños rotos. Fue Javier quien lo vio primero. Algo blanco ondeando suavemente con la brisa. Un pequeño rectángulo de papel, enganchado en un trozo de hierro retorcido del portón, el único vestigio que quedaba en pie. Era el boleto de autobús. Mi boleto de ida al exilio. Lo había dejado allí a propósito, como un epitafio, como la única explicación que merecían. Se acercó a él lentamente, con una vacilación que nunca le había visto. Extendió una mano temblorosa y lo desenganchó del metal. Sofía e Isabel se acercaron a él, formando un pequeño círculo de miseria en medio de la devastación. Se agruparon sobre ese pequeño pedazo de papel, como si contuviera el secreto del universo, sin saber que solo contenía la simple y llana verdad. El mundo pareció contener la respiración mientras Javier le daba la vuelta al boleto. La luz del sol de Texas caía con fuerza sobre ellos, dibujando sus sombras largas y distorsionadas sobre los escombros. No podía oír lo que decían, pero no necesitaba hacerlo. Vi cómo los ojos de mi hijo se abrían de par en par, cómo su rostro pasaba de la palidez del shock a un rojo intenso de humillación y comprensión. Sofía soltó un pequeño sollozo ahogado y se cubrió el rostro con las manos. Isabel se quedó inmóvil, rígida como una estatua de sal, su máscara de arrogancia finalmente hecha añicos. Habían leído mi mensaje. Habían entendido. La guerra silenciosa había terminado. Y ellos la habían perdido de la forma más absoluta posible. No había escrito un sermón, ni una acusación. Solo unas pocas palabras, las únicas que importaban, con la caligrafía que él conocía tan bien, la misma que le había escrito notas para su almuerzo escolar durante años. Había dejado mi testamento. Construí esta casa con amor, pero la demolí con dignidad. Me quitaron los muros, pero se les olvidó algo. La tierra siempre fue mía. El resto era solo un recuerdo que ya no me pertenecía. Cada palabra era un ladrillo, no para construir, sino para sellar su tumba de codicia. Les dejé claro que podían robarme las posesiones, pero no mi legado. El terreno, la raíz de todo, seguía siendo mío. Y yo había decidido que prefería un terreno baldío lleno de dignidad a una casa llena de traidores. Y entonces ocurrió. Vi a mi hijo, mi Javier, el hombre al que le había dado la vida, caer de rodillas sobre la tierra polvorienta. No fue una caída dramática, sino un lento derrumbe, como si los hilos que lo sostenían se hubieran cortado de golpe. De su garganta salió un sonido gutural, un lamento que no era de tristeza, sino de pura y absoluta derrota. Sofía se derrumbó a su lado, sus sollozos ahora audibles incluso a la distancia, el sonido patético de una princesa, cuyo castillo se había convertido en polvo. Isabel no se movió. Se quedó de pie, mirando el vacío, con los hombros hundidos. Había criado a una princesa, sí,
pero había olvidado construirle un reino sobre cimientos sólidos. Su imperio se basaba en la crueldad, y se había desmoronado con un solo acto de autorrespeto. Mientras los observaba desmoronarse, no sentí la euforia de la venganza que uno ve en las películas. No hubo una sonrisa de triunfo en mis labios. Lo que sentí fue algo mucho más complejo y profundo, una amarga liberación. Era la tristeza de ver en lo que se había convertido mi hijo, el dolor de un amor maternal que había muerto para siempre. Pero debajo de esa tristeza, había una corriente de fuerza tranquila. Había recuperado mi voz, mi poder, mi nombre. Ya no era Elena, la anciana que estorbaba. Era Elena, la mujer que había preferido reducir su vida a escombros antes que permitir que se la arrebataran. Había elegido la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre la sumisión. Era una victoria, sí, pero una victoria solitaria y dolorosa. Dejé un billete sobre la mesa para pagar mi desayuno y me levanté. La camarera me miró con curiosidad, pero no dije nada. Caminé hacia la salida del restaurante sin mirar atrás, sin darles una última ojeada. El espectáculo había terminado. Me alejé de la calle de mi antigua vida, con mi pequeña maleta en la mano y el sol de la mañana en mi rostro. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, no importaba. Yo no estaba huyendo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba caminando hacia adelante, hacia un lugar donde nadie podría volver a ponerme un precio, ni a decidir mi destino. La casa se había ido, pero yo, Elena, estaba finalmente, y de manera irrevocable, en casa conmigo misma. Los meses que siguieron fueron un borrón de trámites y decisiones, pero por primera vez en mucho tiempo, eran mis decisiones. Lo primero que hice fue contratar a un abogado, un hombre joven con ojos amables que no me miró como si estuviera loca, sino como si estuviera viendo a una guerrera. Me confirmó lo que yo ya sabía. La tierra era mía, sin ninguna duda legal. El título de propiedad estaba a mi nombre y al de Roberto, y con él fallecido, yo era la única dueña. Una semana después de la demolición, un gran letrero de "Se vende" fue clavado en el centro del terreno baldío. Cada vez que pasaba por allí, lo que era raro, no veía un montón de escombros, sino un lienzo en blanco. Mi lienzo era el pedazo de tierra más caro y más valioso de todo San Antonio, no por su precio en el mercado, sino por el precio que yo había pagado por él en dignidad. Por supuesto, Javier intentó contactarme. Al principio, fueron llamadas frenéticas a mi viejo celular, que yo dejaba sonar hasta que se callaba. Luego, mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Pasaron de la incredulidad a la ira, y de la ira a las súplicas. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. No entiendo. ¿Dónde estás?» Nunca respondí. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle que el amor de una madre no es un cheque en blanco, que tiene un límite, y que él lo había cruzado, pisoteado y quemado? Cambié mi número de teléfono. Para mí, ese silencio no era un castigo para él. Era una protección para mí. Era el muro que yo levantaba, no con ladrillos, sino con la firme decisión de no permitir que su veneno volviera a tocarme nunca más. Él había elegido su camino, y en ese camino, yo ya no existía. La noticia de lo que había hecho corrió como la pólvora por el viejo vecindario. Al principio, la gente pensó que había sido un terrible accidente, un incendio. Pero la verdad, como siempre, se abrió paso. Me enteré a través de una vieja amiga, Marta, que la historia que Javier y Sofía contaron fue que yo había perdido la razón, que el dolor me había vuelto senil. Pero nadie les creyó. La gente nos había conocido a Roberto y a mí durante 40 años. Sabían de nuestro trabajo, de nuestro amor por esa casa, y los habían visto a ellos, con su Mercedes nuevo y sus aires de grandeza. La comunidad, en su sabiduría silenciosa, dictó su propio veredicto. Javier y Sofía se convirtieron en parias, en los hijos crueles que habían llevado a su propia madre al límite. El desprecio de los vecinos fue un castigo mucho más eficaz de lo que yo jamás hubiera podido planear. Sin mi dinero para sostener su castillo de naipes,
su mundo se vino abajo con una rapidez asombrosa. El Mercedes fue lo primero en desaparecer. Lo vi en un anuncio de autos usados un par de meses después. Tuvieron que vender las joyas de Sofía, la ropa de diseñador, todo lo que habían comprado para construir su fachada de riqueza. Se mudaron de mi terreno a un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. Me contaron que Isabel se fue a vivir con ellos, y que los gritos y las recriminaciones se oían a través de las delgadas paredes. La alianza que habían formado, basada en la codicia, se pudrió desde adentro. Se estaban devorando unos a otros, atrapados en la jaula de mediocridad que tanto habían despreciado. No sentí alegría al saberlo, solo una profunda y amarga confirmación de que había escapado justo a tiempo. El terreno se vendió por una suma que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado. El valor de la tierra en esa zona se había disparado. Con una parte de ese dinero, compré un hermoso apartamento en un edificio moderno cerca del centro, con un balcón que tenía vistas a toda la ciudad. Lo amueblé a mi gusto, con colores cálidos y muebles cómodos. En la pared principal de la sala, colgué mis fotografías. La de mi boda con Roberto, las de Javier de niño, las de mis padres. Ocupaban el lugar de honor. En mi mesita de noche, junto a mi cama, coloqué el viejo reloj Rolex de mi esposo. No para saber la hora, sino para recordar que el tiempo bien vivido es el único lujo que realmente importa. Por primera vez, sentía que tenía un hogar, no solo una casa. Un hogar que era mío, y solo mío. Un día, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Javier en la dirección, que alguien le debió haber dado. La tuve en mis manos durante mucho tiempo, sentado en mi balcón, sintiendo el peso del papel. Una parte de mí, una pequeña y tonta parte, quería abrirla. Quería leer palabras de arrepentimiento, de remordimiento, pero luego recordé su rostro esa noche, su frialdad, la sonrisa de Isabel. Comprendí que cualquier cosa que estuviera escrita en esa carta no era para mí, era para él. Era su intento de aliviar su propia culpa, de limpiar su conciencia. Pero mi alma ya no era su vertedero. Sin una sola lágrima, rompí el sobre en pedazos pequeños y dejé que el viento se los llevara por encima de la ciudad. Fue mi último adiós. Mi vida ahora es tranquila, pero no es vacía. Me uní a un club de lectura, hago voluntariado en el hospital local 2 veces por semana y he aprendido a pintar con acuarelas. He hecho nuevas amigas, mujeres de mi edad con sus propias historias de pérdidas y resiliencia. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la vida. Nunca les he contado toda mi historia, pero no necesito hacerlo. Ellas ven en mis ojos la fuerza de alguien que ha sobrevivido a una tormenta. Descubrí que la soledad que tanto temía no era la ausencia de gente, sino la ausencia de respeto. Y ahora, rodeada de afecto genuino, nunca me siento sola. He aprendido a ser mi propia mejor compañía. A veces, por la noche, me siento en el balcón y miro las luces de la ciudad. Pienso en Javier. No con odio, ya no. Pienso en el niño que crié y me pregunto en qué momento exacto se perdió. El dolor de perder a un hijo de esa manera es una cicatriz que nunca desaparece del todo, pero ya no duele al tocarla. Es solo un recordatorio de que el amor más fuerte también puede romperse. No me arrepiento de lo que hice. La demolición no fue un acto de venganza contra mi hijo. Fue un acto de amor y lealtad hacia mi esposo y hacia mí misma. Fue la promesa que le hice a Roberto de que nunca dejaría que nadie profanara lo que construimos juntos. Y esa promesa la cumplí. En mi balcón, en una maceta grande, tengo un rosal. Lo cuido con esmero, como Roberto cuidaba su jardín. Hace unas semanas, dio su primera flor, una rosa de un color rojo intenso y aterciopelado. Cada mañana, salgo a verla, a tocar sus pétalos, a sentir su fragancia. No es un gran jardín, es solo una rosa, pero es mi rosa. Creció en mi tierra, bajo mi cuidado, y mientras la veo florecer, fuerte y hermosa contra el horizonte de la ciudad, entiendo que la vida, como un jardín, a veces requiere que arranques todo de raíz para que algo nuevo y verdadero pueda volver a crecer. Y yo, Elena,
Finalmente, estoy floreciendo de nuevo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autorrespeto y fortaleza, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar nuestro propio camino, incluso cuando es el más difícil. Gracias por escucharme hasta el final. Lo que viví me enseñó la lección más dura y, a la vez, la más liberadora de mi vida. No se trata de ladrillos ni de herencias. Se trata de ese punto de quiebre que todos tenemos. Esa línea invisible que, una vez que alguien la cruza, no hay vuelta atrás. Aprendí que la dignidad no es algo que te dan, es algo que decides no entregar, sin importar el precio. A veces, para salvar lo más valioso que tienes, que es tu propio respeto, tienes que estar dispuesto a quemarlo todo hasta los cimientos, porque un palacio lleno de humillaciones es una prisión, mientras que un terreno baldío, defendido con honor, puede ser el comienzo de un reino. El tuyo. También comprendí algo fundamental sobre la familia. Creemos que la sangre nos obliga a perdonarlo todo, a soportarlo todo, pero no es así. La verdadera familia no es la que comparte tu apellido, sino la que respeta tu historia, la que honra tu presencia y no te trata como un mueble viejo que estorba. El amor, incluso el de una madre, no puede sobrevivir en un terreno donde no crece el respeto. A veces, el acto de amor más grande hacia ti mismo es cortar los lazos que te están asfixiando, aunque esos lazos te unan a la persona que un día trajiste al mundo. Soltar no siempre es un acto de abandono. A veces es el acto supremo de autopreservación. Quiero que entiendas esto, sobre todo si te sientes atrapado o invisible en tu propia vida. El momento en que sientes que lo has perdido todo es, a menudo, el instante justo antes de que ganes tu libertad. Cuando te quitan el techo, las paredes, los recuerdos, te dejan con lo único que nadie puede arrebatarte, tu esencia. Y desde ese lugar, desde esa aparente nada, es desde donde se construye la fortaleza más indestructible. No le tengas miedo al vacío. A veces, el vacío es solo el espacio que necesitas para volver a construirte, esta vez con materiales que nadie, absolutamente nadie, pueda volver a derribar. No esperes a que la situación llegue a un extremo como el mío. Aprende a trazar tus líneas antes. La dignidad se defiende en las pequeñas cosas del día a día, en una palabra que no permites, en una mirada que devuelves, en un no dicho a tiempo con voz firme. Mi historia es drástica, pero la lección es universal. Eres el guardián de tu propio valor. No permitas que nadie te ponga un precio, ni te convenza de que tu tiempo ya pasó. Cada día que respiras es un día en el que tienes el poder de decidir cómo te van a tratar. Y esa decisión, créeme, es el arma más poderosa que posees. Al final, entendí que un hogar no es un lugar físico. No son 4 paredes ni un techo. Un hogar es donde tu alma puede descansar, donde te sientes seguro y valorado. Después de demoler la casa que construí con mis manos, encontré mi verdadero hogar dentro de mí. Esa paz interior, esa certeza de saber quién eres y lo que vales, es una fortaleza que te acompaña a donde vayas. Puedes vivir en un pequeño apartamento o en una mansión, pero si no te sientes en casa contigo mismo, siempre serás un exiliado. Cuida ese espacio interior. Amuéblalo con respeto propio. Decóralo con tus principios. Ese es el único hogar que nunca podrán demoler. Mi mensaje no es de venganza, sino de justicia personal. La vida, a su manera, se encarga de poner a cada uno en su lugar. La codicia y la falta de empatía construyen castillos sobre arena, y tarde o temprano, la marea sube y se los lleva. No malgastes tu energía deseando el mal a quienes te hirieron. Usa esa energía para reconstruir tu propio jardín, para plantar tus propias flores. El mejor testimonio de tu victoria no es verlos caer, sino que te vean a ti florecer, erguido y fuerte, después de la tormenta que ellos mismos desataron. La felicidad y la paz que construyas serán el monumento más grande a tu resiliencia. Así que, si te encuentras en una encrucijada,
sintiendo que tu voz se apaga y tu espacio se encoge. Recuerda mi historia. Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que ni tú mismo conoces, esperando el momento adecuado para manifestarse. No eres una víctima de tus circunstancias, eres el arquitecto de tu dignidad. A veces, hay que tomar decisiones que nadie entenderá, pero que tu alma sabe que son las correctas. Confía en esa voz interior. Es la brújula que te guiará de vuelta a casa, de vuelta a ti. Y esa, mi amigo, mi amiga, es la única dirección que de verdad importa en el viaje de la vida.